Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a utilizar lo que es el manual que viene con los ejercicios y las actividades del módulo número 1. Por lo tanto, dentro del Classroom, en la sección de trabajo de clase, acá en la clase número 5 van a tener el manual. Vamos a hacer un clic. Va a estar en formato PDF, secretario administrativo. En la parte superior van a tener dos iconos. Uno para imprimirlo, no es necesario, pero en caso ustedes lo quieran imprimir. Y para descargarlo, cada uno a la computadora, tenemos que ir acá, en donde están los tres puntitos, elegir la opción abrir en una ventana nueva, y se van a fijar que les va a abrir una segunda pestaña. Y desde esta pestaña recién ahora les va a permitir descargar el PDF. Esperan unos segunditos y ahí se descarga. Esta pestaña que se acaba de abrir, tranquilamente podemos cerrarla. Eso por un lado. Dentro del manual, en la primera parte se van a encontrar que había ejercicios de Word de Windows, pero estos ejercicios no hace falta que los realicemos porque son más o menos la introducción que ya habíamos hecho en las clases anteriores, y por eso teníamos 4 clases exclusivas para lo que es la introducción de informática. Lo que sí van a tener material teórico, así que en cuanto puedan vayan leyendo. Nosotros nos vamos a centrar más que nada en lo que es la parte práctica. El día de hoy vamos a utilizar lo que es el servicio de correo electrónico y vamos a hacer una introducción al programa Word. Más para abajo. Acá. Entonces lo que voy a necesitar que hagan es lo siguiente: descarguen el PDF y después vamos a estar realizando la página, el ejercicio que se encuentra en la página 32, pero principalmente quiero que tengan descargado lo que es el PDF. Mientras el documento se va descargando, vamos a ir viendo la actividad que vamos a realizar con el correo. Pudieron encontrar el documento, el PDF. Recuerden que el PDF lo van a encontrar en el Classroom. En la clase número 5, dentro del apartado de manual, acá tenemos el manual. Y no se olviden que para descargarlo tienen que ir acá a los tres puntitos, abrirlo en una ventana nueva y recién ahora les va a dejar descargarlo. ¿Sí? Ese es el proceso el que tienen que hacer. Dentro de lo que son las tareas administrativas, una de las tareas más importantes es la del manejo del correo electrónico. Dependiendo del correo que tengamos, ya sea si es Gmail o es Hotmail o Outlook, quizás la forma de redactar, o de encontrar la opción para poder redactar el correo electrónico se vea ligeramente diferente, pero ambos servicios funcionan de igual manera. Si nosotros nos encontramos en el correo Gmail, vamos a ir acá en redactar, pero voy a abrir otra sesión, a ver si me permite añadir esta sesión. Bien, perfecto. Entonces, con Gmail nosotros vamos a poder redactar nuestro correo. Dentro de esta pequeña ventana vamos a tener en la barra de título
algunas opciones. Entre ellas tenemos la posibilidad de minimizarlo. Supongamos que de repente nos mandan un correo y queremos leerlo, o estamos redactando y queremos visualizar mejor el resto de la ventana. Entonces tenemos la posibilidad de minimizarlo y queda oculto con un pequeño botoncito en la barra inferior. Con el mismo botón que era de minimizar, podemos volver a restaurarlo. Cerrarlo. Acá fíjense que al momento de cerrar aparece una palabrita, dos palabritas que dicen guardar y cerrar. O sea que el botoncito de cerrar va a cumplir con dos factores. Supongamos que yo estoy redactando el correo. Empecé a redactarlo, puse el correo para quién va dirigido. Por ejemplo, voy a poner una de mis cuentas. .com. Y empiezo acá. Quizás no lo termino de redactar y lo cierro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese correo no es que se pierde, sino que queda almacenado y va a ir a un apartado que es el de borradores. Desde este apartado nosotros podemos ingresar y me va a decir, bueno, en este caso, la fecha en que se comenzó el correo. Podemos ya sea eliminarlo, en caso me haya arrepentido, archivarlo, eso sería si no lo quiero eliminar, capaz que en algún otro momento, no ahora, quizás lo quiero continuar. Voy a hacerle un clic y desde acá podemos continuar redactando el mensaje. O sea, si en algún momento ustedes, por ejemplo, están empezando a redactar el mail, pero todavía no lo van a enviar, pueden cerrarlo y queda guardado en la sección de borradores. Lo que yo les recomiendo es que cada tanto ingresen en los borradores y eliminen aquellos mensajes que no van a enviar nunca, ¿sí? Para que no se empiecen a acumular muchos borradores, o sea, una lista grande. Entonces los que saben que dicen, no, ya está, me arrepentí, no lo voy a enviar, van al apartado de borradores y desde acá, o pueden ir con el tachito, acá ir al icono para poder eliminarlo. También se puede seleccionar y descartar. De esa manera yo puedo seleccionar, supongamos que tengo 10 y quiero marcar algunos, los puedo marcar individualmente, o si no, desde esta casilla de verificación puedo marcar todos los que se encuentran dentro del apartado de borradores. Entonces acá en redactar, bueno, voy a colocar gmail.com. Listo. Después el segundo botoncito es para poder maximizarlo y visualizar como fuese una pantalla un poquito más grande. Tiene las mismas opciones, pero desde acá podemos ver un poco más cómodo. Sí, tenemos que hacer la redacción de un texto bastante extenso, ¿sí? En cambio, si es un mensaje corto, no me molestaría trabajar en esta ventana pequeña. En cambio, si tenemos que redactar una carta, entonces acá es mucho más cómodo tener la pantalla bien grande. Cuando nosotros tenemos acá en el apartado de para, podemos colocar no solamente un único correo, sino que además podemos colocar otras direcciones. Puedo colocar acá, por ejemplo, otro correo. Entonces, de esta manera, lo que yo esté redactando va a ser enviado de igual manera a dos contactos. Más abajo tenemos estos dos botoncitos. Uno que dice con copia CC y el otro que es con copia oculta. La diferencia entre uno y otro es que en el caso de con copia, si yo por ejemplo le envío una copia a este contacto, ambos van a saber que estuve, por ejemplo, a esta persona
que va a recibir la copia sabe que le envié primero el correo a esta persona. En cambio, si elegimos la opción con copia oculta, significa que el otro destinatario no va a saber que yo envié un mail. Y igualmente ahora lo vamos a estar viendo bien la diferencia entre uno y otro. Después, una parte muy importante que la mayoría omite es la sección del asunto. Lo que es la parte del asunto funciona como un breve título que nos permite detallar un poquitito acerca de qué va a tratar el mensaje. Muchas veces, si nosotros tenemos que enviar un currículum en alguna empresa, la empresa dice, bueno, en asunto colocar currículum, o directamente las siglas de currículum vitae. ¿Por qué se pide esto? Porque en el momento que ellos reciben los correos, van a estar filtrando la información y van a decir, bueno, vamos a mostrar únicamente a aquellos que tengan como asunto el currículum. Entonces, si nosotros no le pusimos nada y dejamos el asunto vacío, obviamente nuestro mensaje no va a aparecer en esa lista. Además, el asunto también permite que el destinatario del mensaje pueda ver el título y saber si es algo urgente o no. Si por ejemplo yo le pongo urgente, leer rápido, o informe del mes de enero, por ejemplo, o ver este tema, o sea, ver gastos de enero urgente, todo iría en el asunto. Después, más abajo en este apartado, es donde nosotros extendemos el mensaje. ¿Sí? Ahí, acá es donde haríamos la redacción del texto. El asunto es simplemente un título. ¿Cómo vamos hasta acá con el correo electrónico? ¿Alguna duda? Todo bien, todo bien. Ok. Bien. Vamos a colocar asunto. Voy a poner prueba de correo. Y después acá abajo voy a colocar un pequeño texto que me voy a robar de Wikipedia. Vamos a ponerle bien, listo. Me agarré un texto cualquiera y lo copio. Vamos a poner bien. Nosotros cuando redactamos un texto dentro del mail tenemos algunas opciones que las vamos a encontrar acá en este pequeño apartado, el cual por defecto aparece en pantalla. En caso que no aparezca, abajo tenemos estos iconos, donde el primero es el que me permite visualizar las opciones del formato. Hacemos un clic y ahí podemos verlo. Las opciones del formato son muy básicas, ya que por lo general cuando se tiene que redactar una carta, un informe que es bastante extenso, es preferible utilizar un programa como por ejemplo Word, que es un procesador de texto que tiene muchas más herramientas y opciones avanzadas. Si bien acá en los correos electrónicos también tenemos la posibilidad de escribir y redactar un texto adentro,
Cuando el texto es más extenso es preferible armarlo en un documento de Word y enviarlo después como archivo adjunto. Pero si yo quiero hacer un breve texto y darle un poquito de formato, se puede hacer. Lo más importante es siempre seleccionar primero el texto que queremos cambiar. Entonces acá en las fuentes, si nosotros desplegamos, vemos que tenemos las fuentes básicas, ¿sí? Que estas no dependen de la fuente que tengamos instalado nosotros en el sistema operativo, sino que son las fuentes que nos ofrece el servicio de Google para cambiar el formato. Después, en el caso de los tamaños, también no tenemos valores específicos. Simplemente tenemos pequeño, normal, grande y enorme. Ya vienen con tamaños predefinidos y nosotros no podemos decir, ay no, yo quiero un tamaño de 13. No, ya vienen estos estilos aplicados. Luego tenemos las opciones para los estilos negrita, cursiva y subrayado, los cuales, en caso de no quiera algún formato, simplemente hacemos un clic encima de la opción correspondiente y se va desmarcando. Luego tenemos el color para el texto. El color lo mismo, es una paleta básica de colores. Voy a hacer un clic afuera para que se vea. Acá, por ejemplo, tenemos dos paletas porque una es el color del fondo y la otra es el color del texto. En el caso del color del fondo es como el resaltador. Le voy a poner en blanco. Y acá para el texto voy a ponerle un azul. Vamos a hacer un clic afuera y ahí vemos cómo quedó el texto cambiado. Después tenemos las opciones de alineación y simplemente nos vamos a encontrar con tres opciones, ya que carece de la opción de justificar los textos. Simplemente podemos colocarlo. Bueno, a la izquierda es donde viene por defecto, podemos centrar nuestros títulos o alinearlos a la derecha. Siempre tenemos que seleccionarlo y después aplicarle los cambios correspondientes. Después tenemos otras opciones como pueden ser las viñetas, por si necesitamos listar opciones o pasos, de decir, bueno, paso 1 tal cosa, paso 2 tal otra. Entonces de acá tenemos una lista numerada. Paso 1, o sea, opción 1, opción 2. Algo que tiene de bueno es que si nosotros cometimos alguna falta, automáticamente lo resalta. Hacemos clic derecho y me proporciona cuál sería el cambio correcto. Si aprieto Enter nuevamente, ahí vemos cómo desaparece en la lista y vuelve a ser. Así como tenemos una lista con lo que sería números, podemos colocar también viñetas. Pero fíjense que son estilos. Simplemente tengo unos puntitos, no puedo elegir otro estilo de viñetas diferente. Luego, con respecto a lo que son las sangrías, también estamos bastante limitados, ya que simplemente vamos a poder hacer sangría izquierda, vamos a poder aumentar la sangría izquierda o disminuir esa sangría. Después, acá en este mismo cuadro tenemos dos opciones, la cual nos permiten deshacer y rehacer, que son las opciones básicas que aparecen en todas las aplicaciones y los programas de Windows. Supongamos que yo hice un texto y de repente necesito enviar una fotografía. Nosotros podemos insertar imágenes dentro de nuestro propio texto del correo. Para eso, acá tenemos este icono que dice insertar imagen, que no es lo mismo que adjuntar. En el caso de insertar la imagen, va a colocar la foto junto con el texto, o sea, no como un archivo aparte, sino insertada con el texto.
Las fotos las podemos subir si tenemos imágenes dentro de lo que sería nuestro documento de Drive. Lo vamos a seleccionar desde acá, si no, en este caso lo tendríamos que subir. Voy a elegir una foto. Y ahí se inserta la imagen directamente. En el momento que nosotros hacemos un clic con el botón principal, o sea, con el botón izquierdo, sobre la foto, aparecen algunas imágenes, algunas opciones para el tamaño de la imagen. Si, acá por ejemplo, el tamaño predeterminado, por un lado tenemos el tamaño original. Si la foto es demasiado grande, va a ocurrir esto. Por ejemplo, la foto es enorme, me ocupa prácticamente toda la pantalla. Entonces, por defecto, va a haber una opción que es tamaño predeterminado, que es como un tamaño medio. Igualmente, yo puedo achicarlo para que se vea un poco más pequeño. Pero fíjense que lo que es la foto va a estar acá, dentro o intermedio de nuestro texto. También tenemos la opción para poder quitarla. Voy a volver a colocar la foto y la voy a dejar en un tamaño pequeñito. ¿Qué pasa si yo no quiero colocar la foto acá como un entre medio del texto, sino que lo quiero como un archivo? Entonces ahí es donde nosotros usamos la opción de adjuntar. Voy a elegir una foto diferente y ponemos abrir. Por defecto, en el momento en que presionamos la opción de adjuntar, nos muestra acá una pequeña barra donde va cargando. Cuando la barra desaparece y me deja el nombre del archivo junto con el tamaño, significa que esa foto ya está adjuntada al correo. Y yo puedo adjuntar incluso más archivos. Puedo seleccionar varios al mismo tiempo, presionar en abrir y fíjense cómo los va cargando. Un detalle a tener en cuenta con el tema de los archivos que se pueden adjuntar. Fíjense que cada tanto automáticamente se está guardando. Si bien yo tengo la opción de poder adjuntar ya sean fotos, archivos de Excel, Word, cualquier tipo de archivo, vamos a sacarlos, después voy a poner este. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo que enviar un video? Por ejemplo, una película. Tengo acá esta película de Megan, vamos a poner a abrir. Al momento de abrirlo, me aparece algo y me dice: los archivos adjuntos de más de 25 megas se subirán automáticamente a Google Drive y en sus correos se incluirá un enlace para descargarlos. ¿Qué significa esto? Nosotros no podemos enviar cualquier archivo de cualquier tamaño. Acá tengo un límite, o sea, más de 25 megas se va a estar subiendo a la nube, o sea, se va a estar subiendo a mi nube de Drive, así que yo tengo que pensar el tamaño que va a tener ese archivo. Si yo, por ejemplo, busco ese archivo, vamos acá, vamos a películas, acá este archivo de Megan, vamos a hacer clic derecho, propiedades, vemos que pesa 1,53 GB. Entonces yo tengo que pensar que en mi nube voy a necesitar tener libre esta cantidad de espacio, ya que obviamente si no, no lo voy a poder subir. Si pongo entendido, empieza el proceso para comenzar a subirse. Yo en este caso lo voy a cancelar porque si no voy a estar ocupando espacio en mi nubecita. Entonces, ese es un detalle para que tengan en cuenta, ¿sí?, a la hora de adjuntar los archivos. Supongamos que yo ya lo tengo preparado y lo quiero enviar, pero
no lo quiero enviar ahora, en este momento. Quiero enviarlo, por ejemplo, mañana temprano. Acá en el botoncito de enviar tenemos una pequeña flechita a la derecha. Hacemos un clic y me permite programar el envío. Me muestra algunos horarios, pero nosotros podemos elegir una fecha y una hora. Entonces, si yo por ejemplo no lo quiero enviar hoy, puedo decir, bueno, quiero que se envíe el viernes a la mañana. O sea, el viernes a las 8:30. Entonces, este correo se va a estar guardando en borradores, esperando que llegue esta fecha y este horario para poder enviarse. En el momento que se programa el envío, cuando llegue esta fecha, automáticamente el correo se va a estar enviando. La otra persona lo va a recibir normal, pero nosotros ya lo teníamos preparadito para poder enviarlo. Si presionamos enviar directamente, vamos a enviarlo en este momento. Vamos a hacer lo siguiente, voy a enviar con copia a otro correo. Hola, profe. Perdón la demora, pero no podía entrar, me ayudó soporte técnico. Ah, ok, no hay problema. Don't worry. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a enviarle una copia para este correo y vamos a buscar este otro correo electrónico. A esos dos le vamos a estar enviando la copia. Vamos a ponerle prueba de correo con copia. Así como está, presionamos en enviar. Mensaje enviado. Vamos acá en enviados y nos aseguramos que nuestro correo fue enviado. Eso también es muy importante. Si yo, por ejemplo, redacto un correo y coloco una dirección errónea, en el momento que lo enviamos, en la sección de recibidos, Google nos va a estar enviando un mensaje y nos va a decir, mira, esta dirección a la que estás intentando enviar no existe. Entonces, siempre presten atención en enviados si se envía correctamente y presten atención también en la bandeja de entrada o recibidos para fijarnos que lo estamos recibiendo correctamente. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Yo, profe, tengo una duda. Dime. Va más que nada una pregunta. ¿Qué pasa con los correos que uno envía con archivos y no se pueden enviar? Me ha pasado ya que no puedo enviar con archivos adjuntos. ¿A qué se puede ver? Porque también cambié de correo y tampoco lo puedo enviar. Depende del tipo de archivo. Bueno, puede ser que el PDF tenga alguna documentación, alguna encriptación, alguna clave. Entonces por ese motivo no permite enviarlo. Si yo, por ejemplo, vamos a ponerle acá, quiero enviar un programa calculadora. Hay archivos que no se pueden enviar, que son por ejemplo los ejecutables, que son los que se conocen como .exe. Vamos a intentar sacar del escritorio. Acá está calculadora. Y acá me aparece este mensaje: bloqueado por motivos de seguridad. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero enviarlo? Digo, necesito enviar este ejecutable, porque es un programa que armé exclusivamente para esta persona. Hay dos opciones. Opción número 1 sería ir a la nube. La nube la encontramos acá. En estos puntitos que se encuentran aquí son las opciones de lo que es el servicio de Google. O sea, no solamente Gmail, sino que acá vamos a tener todas las distintas opciones
que, o sea, los distintos servicios que tengo por el simple hecho de tener un correo de Google. Entonces acá iría al Drive, que es la nube, y subiría, vamos a subir el archivo calculadora. Bien, fíjense que acá me dejó subirlo, no hubo ningún problema. Una vez que yo subí este archivo a la nube, hago clic derecho y de esta lista tengo una opción que es compartir. Y acá, la diferencia que hay entre compartir el archivo y compartir un enlace es más que nada dependiendo del tipo de archivo que es. Porque, por ejemplo, si es un documento de Excel, quizás me gustaría compartirlo para que pues esta planilla de Excel, por ejemplo, es de el trabajo. Entonces yo le hago unas modificaciones y lo quiero compartir con otro compañero de trabajo para ir cargando los datos. Entonces de esa forma lo podemos compartir entre contactos, porque dice añadir personas o grupo, entre contactos que nosotros tengamos en nuestro correo. En cambio, la opción de obtener enlace sería más que nada para algún usuario el cual no se encuentra en nuestra agenda. Entonces acá voy a poner obtener enlace. Acá me dice restringido, solo aquellos usuarios con acceso pueden abrir el enlace. Y cualquier persona con el enlace. O sea, cualquier persona, vamos a ponerle. Voy a ponerle copiar. Voy a regresar, fíjense que son dos pestañas. Una pestaña donde está el icono de Gmail y otra pestaña donde está el de Drive. Y desde acá voy a probar nuevamente a ver si me permite enviar ese archivo. El archivo se manda al mail. Exacto. ¿Cierto? Así es. Porque yo no sabía hacer esto y lo mandaba por el WhatsApp web cuando mandaba alguna información. Ahí lo enviamos. Vamos acá en enviados, archivo ejecutable, y ahí le estoy enviando el enlace del Google Drive. Dependen, hay algunas empresas o en algunos sitios donde se permite para el envío de archivos por WhatsApp web, pero si la persona te dice no, quiero que me lo mandes al correo, entonces bueno, en este caso sí o sí tenemos que hacer uso del correo electrónico. Entonces acá me dice prueba de correo con... Ah, no, acá estás. Archivo ejecutable. Ahí me llegó el Drive. Yo puedo acceder y descargarlo. Igualmente no hacía falta hacer clic en el enlace, ya que acá tengo el archivo adjunto y tengo el icono para poder descargarlo. Entonces de esa forma ya lo recibí y ahí lo pude descargar. Ahí tengo la calculadora. Entonces, esa sería una opción para poder enviar archivos que, por ejemplo, el correo electrónico no me permite adjuntarlos. Entonces se sube primero a la nube, lo cargamos, después obtenemos el enlace y podemos compartirlo. Eso por un lado. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna duda, está bien. Aquí. Bueno, profe, gracias. Voy a intentar hacerlo porque no me solía pasar eso. Siempre podía mandar los mismos PDF, el mismo correo, pero bueno, desde el año pasado ya que no puedo enviarlo. Es raro igualmente. Sí, por eso, y tampoco me salta ningún error, no me dice Gmail o Google, me dice no se puede enviar por tal cosa. Directamente me lo deja en bandeja de salida como pendiente y me lo deja ahí. ¿No? Lo vuelvo a reenviar y vuelve a figurar ahí en bandeja de salida como pendiente. Nosotros acá
tenemos la opción del Drive. Vieron que teníamos ese archivo, esa película que pesaba más de 1 giga, y que si yo quería enviarla por mail, obviamente iba a tener que subirla a mi nube. ¿Qué pasa? En algunas ocasiones, yo por ejemplo, esa película simplemente me gustaría compartirla, pero no quiero ocupar espacio en mi nube para subir el archivo, pues simplemente quiero compartírselo a otra persona. En ese caso hay servicios gratuitos en internet donde se pueden subir esos archivos y podemos copiar el enlace. Dentro de los servicios tenemos, por ejemplo, Mediafire, Mega, dentro de, bueno, en este caso en ambos sitios hay que registrarse y tenemos la posibilidad de enviar archivos. O sea, se subirían, es como una nube que nos da un pequeño espacio gratuito para poder alojar los archivos. Y después hay otra página que se llama WeTransfer, y la diferencia que hay con respecto a estos archivos es que WeTransfer lo único que va a hacer es enviar email a. Entonces acá colocamos el destinatario. gmail.com. Tu email. ¿Por qué tenemos que colocar el correo electrónico? Porque si se fijan bien, acá me van a indicar, o sea, me va a llegar a mí un aviso de cuando esta persona lo descarga. Entonces, por ese motivo, hay que colocar el correo. Y bueno, este correo no me lo acuerdo. Vamos a copiar. Clic. El título, que sería el asunto. Y después el mensaje. Después en el apartado superior es donde subimos los archivos. Fíjense que dice subir archivo o seleccionar una carpeta. Entonces yo voy a enviar un archivo pequeñito. Y de manera gratuita me permite enviar un archivo que incluso pese 2 gigas. Ya si de repente el archivo es demasiado grande, entonces ahí sí hay que optar por un plan. Dice, bueno, pagamos tanto para poder subirlo. Presionamos enviar. Me están enviando un código de verificación a mi correo. Verificamos. Ahí se está subiendo. No pesa mucho, así que se va a subir al toque. Espero. Muy bien, y listo. Entonces, datos de la transferencia, a quién se va a estar enviando, cuál es el título y el peso del archivo. Un detalle a tener en cuenta, fíjense lo que nos está diciendo. El email de transferencia ha sido enviado. Los archivos podrán descargarse durante 7 días. O sea que la persona tiene un lapso de 1 semana para poder descargar el archivo. ¿Qué es lo que ocurre? Como es un servicio que nos está proporcionando de manera gratuita 2 gigas, obviamente, para que no se acumule tanto los archivos, después de 7 días ese enlace ya no sirve más. Entonces acá me llega el aviso: película enviado a, gracias por usar, te enviaremos una confirmación por correo cuando los archivos hayan sido descargados. Entonces yo voy a ir acá a mi cuenta. Te ha enviado la película,
presiono acá en descargar. Para continuar, acepta nuestros términos y condiciones. Ahí me muestra cuál es el archivo y lo descargo. Y listo. Una vez que lo descargué, me acaba de llegar una confirmación y me dice que ha descargado, en este caso, la película Megan. Y este es el enlace de descarga. Entonces, si en algún momento tienen que enviar algún archivo que es muy pesado y no quieren ocupar el espacio en la nube, o de repente no es que no lo quieran ocupar, sino que ya no tienen espacio en la nube, pueden utilizar este servicio de WeTransfer. O la ventaja que tiene que nos permite enviar un mail aunque no estemos registrados, pero en el caso de Mediafire y Mega, sí o sí tenemos que tener ya una cuenta. Esta página después, cuando suba el video, les voy a dejar el enlace para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Bien. Bien. Yo había enviado hace un ratito, hace unos minutitos, un mail. ¿Dónde está? Acá, prueba de correo con copia. Entonces acá me muestra el texto con todo el formato, la fotito pegadita en el texto, que incluso esta pequeña foto me permite descargarla y yo la puedo tener como un archivo. Y ahí lo tengo. Y después acá tenemos el archivo adjunto, que también lo podemos descargar sin ningún inconveniente. Este había sido enviado con copia. Entonces yo acá despliego la lista y me muestra quiénes recibieron la copia. Si yo voy al correo, vamos a probar. A ver, vamos a poner Outlook. Acá tenemos, acá lo recibí, y en copia, me dice con copia oculta, principalmente fue enviado a esta dirección y con copia para mí y para esta otra persona. Entonces acá, al haber enviado el correo con la copia, yo puedo ver quién más recibió, aparte de mí, una copia de este correo electrónico. Esto por un lado. ¿Qué pasa si al momento de, vamos a ir cerrando las pestañas, al momento de redactarlo en para, vamos a elegir el destinatario principal y voy a enviar una copia oculta, con copia oculta, nuevamente a los mismos contactos. Voy a enviar uno a este contacto y a este otro contacto y le voy a poner correo con copia oculta a modo de título. Este es otro correo electrónico de prueba, así súper sencillito, sin adjunto ni nada, y ahí lo voy a enviar. Acá en enviados ya aparece enviado. Voy a abrirlo primero en mi correo principal. Para mí, y me dice, fíjense que aparece el asunto. Simplemente se encuentra mi correo y el asunto con copia oculta, nada más. A diferencia de
el correo anterior, que era con copia, y me mostraba toda la información de quienes más recibieron también el mail. Vamos nuevamente ahora al otro correo electrónico. Acá me dice para Paula Pallavicino, que es el correo principal, pero no me dice nada del segundo correo de Gmail. Yo solamente sé que principalmente se lo había entregado a Paula Pallavicino, pero no me informa que también fue enviado a otro mail aparte. Esa es la diferencia entre enviar un mail con copia, donde todos los destinatarios saben a quién se envió el mail, y otro donde es con copia oculta, donde simplemente podemos visualizar quién es, o sea, de quién es el correo principal nada más, pero el resto no se sabe a quién se envió ese correo. Vamos a ir aquí. Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el PDF, en la página 32, vamos a tener un texto el cual lo vamos a tener que redactar, así que les voy a dar unos minutitos para que lo puedan redactar. Si de repente no lo quieren, para no tardar mucho, no quieren redactarlo, pueden copiarlo. Al ser un PDF pueden seleccionar el texto, fíjense que yo lo estoy remarcando, puedo hacer clic derecho y copiarlo, y después acá en redactar voy a maximizar para que se vea un poquito mejor. Acá voy a hacer clic derecho y pegar, y fíjense que aparece el texto pegadito. La única diferencia que no tiene formato, que ese es el formato que tenemos que darle nosotros luego en el correo, ¿sí? Entonces, para que no tarden demasiado, pueden seleccionar la información y copiarla. Recuerden, van a la página 32, redactamos este correo, fíjense en asunto lo que tiene que ir, que dice asuntos cordiales, y en para van a colocar lo siguiente: me van a enviar un mail a mí, paula.pallavicino@gmail.com. Es más, se los voy a dejar también acá en la ventanita del chat. No hace falta que sea con copia oculta, nada, simplemente ahí en para colocan la dirección. En asunto van a poner saludos cordiales, tal cual como está acá. Voy a seleccionar todo el texto, voy a copiarlo y acá lo voy a pegar. Clic derecho, pegar, o control V corta si usan los atajos de teclado. Acá como fecha voy a poner 2023 y me voy a fijar cómo está armado. Ahí lo tenemos. En el caso del texto, acá por ejemplo, si se fijan bien, hay una pequeña sangría. Acá por ejemplo no se puede hacer la sangría de primera línea, así que vamos a tener que hacer espacios. 5 espacios al inicio de el párrafo, simplemente 5 espacios nada más. Esa es una de las ventajas que tiene Word con respecto a redactar una carta en el correo electrónico. Hacer esto con espacio está mal.
pues necesito una sangría de primera línea. Pero bueno, el correo electrónico no tiene esta opción, así que simplemente lo corremos manualmente. Unos 5 espacios. Después acá, esta información, le cambiamos la alineación para que quede centrada. Esto va alineado a la derecha. Los estilos, acá por ejemplo, los datos se encuentran resaltados en la parte inferior, se encuentran resaltados en negrita. Una vez que ya lo tienen, presionan en enviar y ahí lo enviamos. Entonces les voy a dar unos minutitos para que puedan realizar este ejercicio. Voy a dejar en pantalla, recuerden que pueden copiarlo, seleccionan el texto, lo copian y lo pegan. Algo que no se haya entendido sobre lo que tienen que realizar ahora. Exacto. El manual lo van a encontrar en la clase número 5. Van acá en la clase 5, donde dice manual. Y acá lo tienen. Si necesitan descargarlo, van acá donde están los 3 puntitos, que son las opciones de esta ventana. Abrir en una ventana nueva. Y recién acá les va a aparecer la opción para poder descargarlo. Ahora, por ejemplo, no necesitan descargarlo para hacer la actividad. Pueden igualmente seleccionar los textos sin necesidad de descargarlo. Después, si quieren, lo pueden descargar. No, de nada. Ok, no problema. En cuanto puedan, lo realizan. Más abajo en las siguientes hojitas ya viene el programa de Word. Nos muestra las distintas opciones que tenemos disponibles dentro del programa. Cómo acceder a los distintos paneles y tenemos un ejercicio práctico. Este ejercicio todavía no lo voy a realizar. Vemos si llego con tiempo, si no quedará como tarea para ustedes. Vamos a ir acá, voy a abrir Word. Yo tengo la versión 2019 y voy a armar un documento en blanco. Cuando nosotros vamos a empezar a redactar un texto en Word, lo primero que tenemos que establecer sería los márgenes, el tamaño de la hoja con la que nosotros vamos a estar trabajando y, de ser necesario, también establecer la orientación de nuestro papel. ¿Por qué son importantes todos esos detalles? Todo va a depender de si nosotros vamos a imprimir o no nuestro documento. Entonces ahí tenemos que pensar en el tamaño de la hoja.
Si yo, por ejemplo, tengo que presentar un informe y de repente tengo que presentar el informe, no solamente armarlo, sino que además tengo que imprimirlo. Desde la pestaña Disposición, que vamos a ver una pequeña diferencia, ya que en otras versiones anteriores de Word no tenemos la pestaña Disposición. Vamos a ir acá. A ver si ya se cargó el sistema operativo o no. Todavía no se cargó. Voy a darle unos minutitos más. Entonces acá en la pestaña Disposición vamos a acercarnos un poco más. Acá está. Ahí se ve mejor. En la pestaña Disposición tenemos un grupo. Cada uno de estos, fíjense que dice configurar página, párrafo, organizar. Si yo voy a la pestaña Inicio, también tenemos portapapeles, fuente, párrafo, estilos. Esos son grupos. Entonces acá en Disposición, en el grupo configurar página, tenemos de entre todas las opciones una llamada tamaño. En el momento que lo desplegamos, me da una lista de tamaños de documentos, tamaños de hojas. Por defecto va a estar en tamaño A4, pero si el papel es más grande o más chiquitito, tenemos otras opciones como pueden ser el tamaño carta o letter y el tamaño legal u oficio. Fíjense en el tamaño que tiene cada una de estas hojas. Obviamente, si yo tengo que hacer un informe bastante extenso y quisiera ahorrar espacio, decir, bueno, quiero que entre todo en una sola o en dos hojas, podría estar utilizando un tamaño de hoja legal. Entonces, ahí yo me voy a asegurar que el texto entre sin ningún problema. Voy a copiar un texto. No, el PDF está en el Classroom. Tienen que ingresar al Classroom, en trabajo de clase, en la clase número 5, ahí van a encontrar el PDF. Vamos a generar un bloque de texto. Bien, acá. Por ejemplo, voy a cambiar a tamaño de hoja legal. En la parte inferior, en la barra estándar, la barra estado, tenemos el simbolito menos y el simbolito más. Este me va a permitir acercarme a la hoja o alejarme de la hoja. De esa manera tengo una vista un poco más amplia. Voy a pegar el texto, vamos a hacerlo, por ejemplo, hasta acá. Bien. Este es un tamaño de hoja oficio. Supongamos que tengo el texto, armé todo el informe y me entró en la hoja oficio. Perfecto. ¿Qué pasa si yo después lo quiero imprimir? Cuando voy a imprimirlo, me doy cuenta que el tamaño de hoja, no tengo hoja oficio para imprimir el archivo, sino que tengo hoja A4. Entonces, cuando yo vaya a tamaño y lo cambie al tamaño A4, me va a pasar esto. Por lo tanto, lo que yo había preparado para que entre bien en una sola hoja, veo que se divide y me queda, por ejemplo, un párrafo cortado que continúa acá. Por eso es muy importante ya desde un inicio, cuando vamos a armar nuestro documento de Word, pensar, si lo voy a imprimir, me tengo que fijar qué tamaño de hoja tengo. Si tengo hoja oficio, si tengo A4, si tengo tamaño carta. Para que no nos ocurra esto.
¿sí? Que nuestro trabajo quede lo más prolijo posible. Entonces siempre lo primero que hacemos es ir a disposición y en el grupo configurar página indicar el tamaño. En otras versiones de Word, vamos a abrir por ejemplo el Word ahora 2013. En versiones anteriores no tenemos la opción disposición, sino que tenemos la pestaña diseño de página. Y dentro de diseño de página, el grupo configurar página. Y acá la lista de los tamaños. Acá en vez de decir legal, les va a aparecer oficio. A ver si tengo la versión 2007 disponible. En la versión 2007 también se le llama diseño de página. Y ahí está el grupo configurar. Despliego tamaño. Y acá también tenemos oficio, carta y A4. Y acá vamos a eliminar el texto. Bien. Una vez que nosotros establecimos el tamaño del documento, a continuación lo que yo puedo también modificar son los márgenes. Por defecto, cuando nosotros vamos a escribir en Word, fíjense que empezamos a partir de un punto en la hoja. O sea, no es que empezamos acá al borde, al inicio de todo, no, sino que empezamos un chiquitín más adentro. ¿Por qué? Acá tenemos un margen. Este sería el margen izquierdo. Después, por otro lado, tenemos el margen derecho. Tenemos también el margen superior y el margen inferior, ¿sí? Estos márgenes son espacios reservados para el documento. En el caso de los márgenes superior e inferior, es por ejemplo si tenemos que colocar encabezados y pies de página, que eso después lo vamos a estar viendo, ya que el encabezado me va a permitir colocar un logo que se va a estar visualizando en todas las hojas. Si yo estoy en una empresa, la empresa tiene un logo y yo tengo que presentar el informe y en ese informe tiene que verse el logo, entonces voy a poder colocarlo en el encabezado. Si yo quiero que mis hojas aparezcan numeradas, esa información la colocaríamos en el pie de página. Word tiene una opción que me permite numerar todas las páginas de manera automática. No es que yo tengo que ir una por una y asignarle la numeración. No, eso lo va a hacer automáticamente Word. Y los márgenes laterales también se deja un espacio porque quizás si nosotros tenemos que anillar el informe, voy a necesitar un espacio con respecto a lo que es el texto, o sea, dejar un espacio importante para el anillado. O si estoy armando un libro y después ese libro se va a estar encuadernando, también necesitamos espacios en ambos márgenes laterales. Pero ¿qué ocurre si yo no voy a colocar ni encabezado ni pie de página, ni tampoco voy a anillar o encuadernar el documento? Simplemente estoy haciendo un texto y quiero aprovechar un poco más los espacios que tengo en mi hoja. Ahí es donde entran las opciones de márgenes. De la lista desplegable tenemos por un lado distintas opciones, o sea, distintos valores que ya vienen predefinidos, o sea, prearmados. Normal es el que viene por defecto, que me dice que tanto el margen superior e inferior van a tener estas medidas y después el margen izquierdo y derecho van a tener estas otras medidas. Y cada uno tiene distintos valores. Si yo quisiera aprovechar al máximo todo el espacio de mi hoja, acá tengo una opción llamada estrecho. Hacemos un clic y vemos cómo el puntero del cursor fue un chiquitín más al borde de la hoja, pero no fue pegadito al borde, sino que ahora tenemos un margen superior e inferior mucho más pequeño
y después los márgenes laterales también son más pequeñitos. Si yo quisiera personalizar estos márgenes y decir, bueno, me interesa que quizás los márgenes laterales tengan 1,27, pero después yo necesito colocar un encabezado y necesito que el de arriba tenga un poquito más de espacio. Acá en los márgenes, más abajo de todo, en la última opción, dice márgenes personalizados. Y desde acá, accedemos al cuadro de diálogo configurar página. Entonces, podemos colocar manualmente los valores correspondientes. En el caso del superior, por ejemplo, lo puedo colocar 3 centímetros. En el inferior, por ejemplo, no me interesa, quiero el superior. Al poner aceptar, aceptamos los cambios. Acá me dice, algunos márgenes están fuera del área de impresión. Intente mover los márgenes dentro del área de impresión. Entonces, si yo presiono arreglar, lo que va a hacer Word es modificar los valores de tal manera que quede correcto. Entonces ahí tenemos un espacio más grande, porque le dijimos arriba en lo que sería el margen superior, que era 3 centímetros, y después en el inferior queda un margen pequeñito. ¿Alguna duda con esta parte de los márgenes y el tamaño de página? No. Aquí. Bien. Esto por un lado. Siempre y cuando comencemos un documento de cero. Dentro de lo que es el Classroom, en la clase 5, vamos a tener el apartado de tarea, un archivo que dice grupo, fuente y párrafo, el cual voy a descargar y lo voy a estar abriendo. Cuando ustedes descarguen los archivos de Word que ya vienen previamente escritos, les va a aparecer, cuando lo abran en el Word, un apartado que dice vista protegida. Y nosotros tenemos que habilitar la edición. Por defecto, lo que hace Word para proteger la computadora es bloquear estos archivos para que no podamos editarlos. Entonces, pues lo que nosotros tenemos que hacer es habilitar la edición. Una vez que habilitamos la edición, aparece la cinta de opciones para que nosotros podamos hacer los cambios. Dentro de este archivo les voy a mostrar algunas opciones y algunas diferencias con respecto a versiones anteriores de Word. Una de las partes más importantes es la siguiente. Word tiene las herramientas de corrección ortográfica. Acá me está detectando que hay varios errores de ortografía. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente, puedo seleccionar y al estar marcando el texto le estoy diciendo a Word que esta parte del texto es la que yo quiero estar corrigiendo. Una vez que lo seleccioné, yo tengo que ir hasta la pestaña revisar y acá en el grupo revisión tenemos ortografía y gramática. Esta es una opción, ya que lo que va a hacer es me va a aparecer este cuadro acá a la derecha, donde me va a estar señalando cada una de las letras, cada una de las palabras, perdón. Esa es una opción. La otra opción es hacer clic derecho en la palabra que me resalta como incorrecta y de la lista del menú contextual elegir cuál es la corrección adecuada. La diferencia entre hacer clic derecho en las palabras es que yo tendría que ir una por una haciendo clic derecho.
En cambio, de la otra manera, Word automáticamente la resalta y me da las sugerencias. Entonces acá, por ejemplo, me dice que informática tiene que ser así, escrito. Hago un clic. Una vez que lo corrigió, automáticamente ya va por la siguiente. Tengan presente todas las sugerencias, ya que no siempre la primera sugerencia es la correcta, ¿sí? Entonces van leyendo siempre la sugerencia, lean el texto a ver si es la sugerencia correcta, sobre todo cuando tenemos varias opciones. Por ejemplo, acá yo sé que es, en este caso es trabajo, pero si tengo otras sugerencias, asegúrense de leerlas todas. En este caso es Python el primero. Como yo tenía seleccionada una parte del texto nada más, entonces Word me dice, se terminó de revisar la selección. ¿Desea continuar revisando el resto del documento? Entonces lo que haría Word es ir desde el principio y empezar a ver si hay algún error ortográfico. En este caso le voy a poner que no, porque simplemente quería corregir solo este texto. Entonces recuerden que pueden seleccionar o simplemente hacer un clic al principio al inicio de todo el texto, ir a la pestaña revisar y ortografía y gramática. Y ahí se va corrigiendo. Puede ser que haya algunas palabras que las detecte como un error, pero no proporcione ningún tipo de sugerencia, sobre todo si, por ejemplo, colocamos un apellido. En este caso, si yo, por ejemplo, vamos a ponerle Pallavicino, mi apellido ya está dentro del diccionario de Word, por ese motivo no lo detecta como un error ortográfico. Pero si de repente, a ver, vamos a poner Ortiga tampoco, Pereira tampoco, vamos a buscar un apellido. No, vamos a ponerle un apellido extranjero. Acá. Entonces, supongamos que tenemos este nombre y apellido que es de un empresario extranjero. Entonces, cuando nosotros hagamos clic derecho o vayamos a la pestaña revisar, ortografía y gramática, obviamente las sugerencias que me dé son sugerencias que dice, bueno, más o menos según lo que está acá escrito, me parece que estas serían las respuestas correctas. En este caso, tenemos otras tres opciones acá abajo. Una que es omitir una vez, lo cual significa que al omitir una vez estamos omitiendo la primera vez que aparezca esta palabra. En este caso, este nombre. Si yo le pongo omitir todo, quiere decir que si este nombre está repetido a lo largo de todas las hojas, las va a estar omitiendo. Este omitir una vez va a omitirlo la primera vez que lo encuentre, pero si aparece otras 9 veces, no las va a estar, o sea, las va a estar remarcando como un error. Estas dos opciones de omitir me van a permitir omitir ese error mientras el archivo esté abierto. Cuando nosotros lo cerremos y lo volvamos a abrir, me van a volver a marcar este nombre y apellido como un error. Ahora, hay una tercera opción que es agregar al diccionario. Esto va a depender de lo siguiente. Si yo, por ejemplo, este contacto que tiene nombre y apellido extranjero es un empresario del exterior con el cual la empresa para la que yo trabajo tiene contacto de manera diaria,
y el cual yo voy a estar escribiendo y siempre va a estar apareciendo el nombre y el apellido constantemente, entonces yo puedo agregarlo al diccionario y de esa manera Word no me lo va a detectar más como un error. Al estar en el diccionario significa que es una palabra que está bien. Por el contrario, si es un empresario al cual simplemente le redactamos un documento y nada más, entonces en ese caso podemos usar la opción de omitir. Por eso están estas opciones de Word. Agregar si es una palabra seguido, ya sea un nombre, un apellido o incluso una palabra, ya que el español tenemos algunas expresiones que puede ser que no se encuentren, me las detecte como un error, entonces las podemos agregar al diccionario. En este caso, bueno, lo voy a borrar nada más. ¿Alguna duda con la corrección ortográfica? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Después, acá en la primera parte, estos formatos del texto es más o menos lo que ya habíamos visto en WordPad. Me dice que el título tiene que tener una alineación centrada, un tipo de letra, tamaño, color, pero me va a estar pidiendo un par de cosas que todavía no hemos visto, que son los efectos. Efectos y opciones de subrayado. En el caso del título, me pide alineación centrada, la cual la vamos a encontrar acá en el grupo párrafo, y acá tenemos la opción de alineación. El tipo de letra, igual que en WordPad, yo despliego la lista, puedo escribir el nombre de la fuente, apretar la tecla Enter y automáticamente se va a estar aplicando. Acá tenemos de la lista del desplegable el tamaño. Y acá en este botoncito tenemos el color de la letra, azul. Para el subrayado me dice subrayado doble de color celeste. En el caso del subrayado vamos a encontrar una pequeña lista desplegable y acá tenemos el subrayado doble. Y más abajo, donde dice color de subrayado, podemos cambiarle el color y que sea distinto del color que le aplicamos. Por ejemplo, el texto estaba en azul y le voy a poner un celeste clarito. Entonces tengo la posibilidad de cambiar el color del subrayado, cosa que WordPad no me lo permitía hacer. Después me habla de un efecto llamado sombra. Para los efectos, un detalle. Dependiendo de la versión que ustedes tengan de Word, pueden encontrar este efecto o no. En el grupo fuente, en la versión 2013, creo que en el 2013 o 2016 en adelante, ahora lo vamos a ver bien, van a tener un botoncito para los efectos, que es este que está acá. En el momento que hago un clic, se despliegan varias opciones y acá tenemos sombra. Por defecto, cuando me dice efecto sombra, está hablando de una sombra exterior y la primera opción, que es la opción por defecto. Sombra exterior para nuestro texto. ¿Qué pasa en otras versiones? Por ejemplo, en el caso de la versión 2013, tenemos también acá este apartado con el efecto de sombra exterior también. Y vamos a ir a el Word 2007, que es todavía más viejo. Vamos a poner acá, hola. Vamos a hacer un poco más grande.
para que se vea bien. Y acá fíjense que no tenemos el botoncito de efectos como se encuentra acá o como se encuentra en las versiones más nuevas. Si ustedes tienen la versión 2007 de Word, para poder aplicarle un efecto de sombra, tienen que ir al cuadro de diálogo fuente, hacer un clic y desde acá recién aparecen los efectos. Este panel también lo tenemos en las versiones más nuevas, ya que si yo voy, por ejemplo, acá al cuadro de diálogo fuente, para poder acceder al cuadro de diálogo tenemos que hacer clic en la flechita que se encuentra acá. Pero en las versiones nuevas nos vamos a encontrar que los efectos del medio no están, desaparecieron, porque algunos de ellos, no todos, fueron acá a la pequeña lista de efectos. Entonces acá tenemos sombra, contorno, relieve y grabado. Entonces si quiero sombra, hago un clic acá y fíjense cómo le aplica un pequeño efecto de sombra. Ahí lo tenemos. Esa es una de las principales diferencias entre las versiones más nuevas y las versiones anteriores. Hay opciones que las van a encontrar y hay otras opciones que están, pero en otra ubicación diferente, para que lo tengan en cuenta. Y después al texto una alineación sencilla, que es, en este caso, alineación justificada. En varios textos, la alineación justificada es una de las más importantes, ya que me va a permitir, fíjense cómo queda el texto alineado a la izquierda. Se genera acá como una escalera. Si yo lo cambio a la derecha, esa escalera va a quedar del otro lado. La alineación justificada me permite justificar en ambos márgenes, tanto en el margen izquierdo como en el derecho, y lo que genera es como una especie de caja invisible donde el texto queda bien prolijito. Entonces la mayoría de los textos siempre le vamos a estar aplicando una alineación justificada para que queden mucho más prolijitos. Como fuente le pondríamos Cambria. Un tamaño, si el tamaño que me pide no aparece, yo puedo escribir acá el tamaño y apretar Enter para confirmar el cambio. Este tamaño no va a quedar almacenado, pero simplemente podemos hacer uso de él. Y acá, cursiva. Estas mismas opciones que se encuentran acá en estos botoncitos, lo vamos a poder encontrar en el cuadro de diálogo fuente, un poco más desarrollado quizás, más fácil de encontrar. Tenemos acá la lista de la fuente, los estilos, negrita, cursiva, el tamaño, el color de la fuente, el estilo de subrayado, el color del subrayado. Entonces acá las vamos a encontrar también agrupadas. Lo que sí, si utilizan el cuadro de diálogo fuente, no se olviden, luego de hacer los cambios, presionar en aceptar para que queden los cambios aplicados al texto. Hay algunas cosas que las van a poder encontrar en este ejercicio. Obviamente hay algunos... sobre una hoja. Después, la próxima clase, lo que quiero que les voy a dejar como tarea, porque ya me pasé unos minutos. No hace falta, lo van a estar haciendo, pero no hace falta que lo entreguen, porque nos falta ver algunos detalles, como por ejemplo, cómo aplicarles bordes, cómo ver el tema de los espacios expandidos, ¿sí? Entonces vayan haciendo las opciones, los cambios que vayan conociendo, el tipo de letra, el tamaño, el color. Y después vamos a estar, sobre todo en el texto número 5, que acá por ejemplo nos va a pedir que en unas palabras, en la palabra computadoras y en la palabra redes específicamente, realizar algunos cambios. Nosotros en WordPad habíamos visto que teníamos una herramienta para poder buscar, y Word tiene con la tecla Control
la posibilidad de seleccionar varias palabras al mismo tiempo. Pero hay otra herramienta que nos va a permitir hacer los cambios mucho más rápido, sin que nosotros tengamos que seleccionar absolutamente nada. Por eso hay algunos puntos que quiero mostrarlos más en detalle en la próxima clase. Así que igualmente les voy a dejar un texto para que vayan practicando con lo que son el formato básico. Para que tengan de tarea. Pueden hacer, sí lo pueden hacer, el práctico número 10, lo pueden realizar sin ningún problema. A lo sumo, a ver, acá están los márgenes, tamaño fuente. Acá el interlineado, esto para que lo puedan hacer. El interlineado lo van a encontrar, o sea, seleccionan el texto. En el cuadro de diálogo de párrafo, acá van a encontrar el interlineado. De esta lista tenemos distintos tipos de interlineados. Si dice de 1,5 hace referencia a un tipo de interlineado que es de 1,5. Si no, desde acá, si nos dice un interlineado de 2, 3 o 4 centímetros, acá colocamos directamente el valor. Así que este ejercicio, el práctico número 10 de la hoja 39, les quedaría a ustedes de tarea.